Bien. Bueno, entonces empezamos, chicos. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Michelle Chirinos. En mi caso, yo tengo de formación base, yo soy bióloga, biotecnóloga. Tengo un posgrado en biología molecular y citogenética humana. Tengo otro posgrado en lo que es bioinformática. Aquí yo hice una tesis donde desarrollé una base de datos y 3 programas bioinformáticos. También tengo una maestría en lo que es ciencia, tecnología y sociedad, donde estudié lo que es comunicación pública de la ciencia. Y estoy por terminar otra maestría que es justamente la termino este mes, que es en docencia universitaria. Es una maestría en educación con mención en docencia e investigación superior. Y justamente como parte de mi tesis es desarrollar una metodología para la enseñanza de la bioinformática y evaluar si es que esa metodología funciona o no funciona. Y una partecita es lo que les voy a hablar ahora. Mi tesis generalmente estaba enfocada en ser un análisis de tipo, un enfoque de tipo cuantitativo, pero al tener la oportunidad de poder estudiar en la Universidad de La Sabana lo que es el uso del software Atlas T, que utiliza inteligencia artificial, me decidí por ver lo que es el análisis cualitativo. Dentro del curso me dijeron que tenía que presentar un proyecto, y entonces aquí es donde se me prendió el foquito, como se dice, y dije, oye, ¿y por qué no lo hago con los datos que tengo de la tesis que quiero desarrollar ahora, de mi sexta tesis? Bueno, también tengo un posgrado en lo que es emprendimiento e innovación, y soy doctora en ciencias biológicas, también experta en programación. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es un análisis cualitativo con el software Atlas T de los avances en la enseñanza de la bioinformática, cómo podría enseñar a los profesores y cómo podría aprender para el caso de los estudiantes. Y bueno, ya ustedes saben que la bioinformática es una ciencia multidisciplinaria que engloba lo que es la estadística, la matemática, la programación, la biología. Si nosotros viéramos esto como conjuntos, el conjunto estadística matemática, el conjunto programación, el conjunto biología, la intersección de estos 3 conjuntos vendría a ser lo que es la bioinformática. Y bueno, la bioinformática es súper importante. Por ejemplo, nos ha ayudado en las épocas de COVID-19. Mientras muchos de nosotros que no estudiamos la parte de vacunas, tuvimos que estar en el lockdown, ¿no? Encerrados, no podíamos ir a nuestros laboratorios, pero podíamos ayudar desde un enfoque bioinformático. Y es así que se aceleró bastante lo que es el desarrollo de fármacos y vacunas, por ejemplo, para el caso de la COVID-19. Porque antes lo que se hacía es se probaba y se probaba diferentes fármacos o diferentes, ¿dónde es que puede hacer que, que se una este compuesto? Puede ser en la proteína espiga, ¿en dónde? Bueno, vamos a ir probando diferentes compuestos, pero con la bioinformática te daba cuáles eran estos compuestos o estos sitios más probables de unión. Es así que eh, se aceleró el desarrollo de vacunas en el caso de la COVID-19. De ahí la importancia de la bioinformática, y en eso no solamente en eso, en muchas cosas más. Esto para mostrarles la importancia, y la importancia también de tener bioinformáticos. Ahora, en el caso de los estudiantes de ciencias biológicas, como yo les comenté, mi formación base es biología, yo soy bióloga, biotecnóloga. Cuando yo hice el posgrado en bioinformática, para mí fue un dolor de cabeza y fue muy difícil. Y yo entonces sé que para los estudiantes que tienen formación, que tenemos la formación de base biológica, es difícil aprender otros conceptos que no hemos visto en toda nuestra carrera, ¿no? Y generalmente entonces nuestros profesores son ingenieros, son programadores, son estadísticos, y ellos nos van a enseñar ese complemento que a nosotros nos falta para poder hacer bioinformática. El problema es que ellos vienen de otras formaciones. Entonces, cuando nos dan ejemplos, como me lo daban a mí, eran ejemplos más que nada enfocados en ingeniería, en matemática, en empresas, y yo tenía que leer, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando el profesor de ejemplificarme? Cuando se supone que con el ejemplo yo era para facilitarme el aprendizaje, pero yo no entendía los términos que los profesores me colocaban. Entonces,
miren, no entendía los términos del ejemplo que era para facilitar mi aprendizaje, imagínense. Tenía que buscar, oye, ¿qué significa tal cosa? Ah, ya, lo que ha hecho esta operación es esto, para poder entender cómo es que funcionaba y cómo es que era, por ejemplo, la lógica de la programación. Y de esta forma es como si habláramos diferentes idiomas, ¿no? Yo hablo español y siento que mis profesores están hablando pues en italiano, en ruso, en inglés, ¿verdad? Aparte que hay términos que se parecen, ¿no? Como, por ejemplo, en programación, vector tiene un significado, mientras que en biología un vector puede ser, por ejemplo, el zancudo es vector de cierta enfermedad porque transmite, por ejemplo, el virus que produce el dengue. O un vector en biología molecular también es otra cosa, ¿verdad? Un plásmido, ¿no? Para hacer lo que es edición génica. Entonces son conceptos diferentes. Y es por eso que lo que yo propongo en mi tesis es que se hagan analogías, que se den ejemplos, pero que estén relacionados con la formación base del biólogo. Es decir, ejemplos cotidianos o ejemplos relacionados a biología, para que así sea mucho más fácil para nosotros poder entender. Y bueno, la bioinformática es un área que requiere poca inversión en comparación con lo que es la parte experimental, ¿no? Por decir, hacer transcriptómica, metagenómica, eso sí requiere bastante, sacar esos datos, ¿verdad? Secuenciar, requiere una mayor inversión, ¿no? Los reactivos, es más, los consumibles, ¿no? Los tubitos EPO, entonces requieren un montón de inversión. En cambio, con bioinformática no requiere tanta inversión. Inclusive tú puedes utilizar servidores grandes que se encuentren dentro de tu país o fuera de tu país. Inclusive con tu computadora puedes hacer bioinformática. Ahora, el problema es que muchos de nuestros países, como es el caso de Perú, somos un país en vías de desarrollo, invertimos bastante dinero en secuenciar, por ejemplo, el genoma de la papa, tenemos tanta biodiversidad como los países de Latinoamérica, que invertimos bastante dinero en eso, ¿verdad? En secuenciaciones, en datos experimentales, pero muchas veces esos datos experimentales no son completamente analizados y se suben a repositorios. Es más, si ustedes revisan, hay repositorios en los cuales hay genomas completos que todavía están en draft, o sea que falta todavía curarlos, que hay un montón de investigación que hacer y ese dato experimental ya está. Entonces, ¿por qué no nosotros analizamos nuestros propios datos, los datos que nosotros estamos produciendo? ¿A qué se puede deber eso? Sobre todo en el área de plantas, ¿ya? Porque en el área de animales hay más investigación en comparación al área de plantas. Hay pocos bioinformáticos en plantas. Así que si ustedes están interesados, ahí tienen bastantes datos para investigar. En el caso de Perú, son muy pocos los cursos de bioinformática dentro de la malla curricular. Es más, por ejemplo, están como que aprendes una herramienta para un curso determinado, por ejemplo, para evolución, ¿no? No es que sea el curso de bioinformática, el curso de lógica de la programación, el curso de modelamiento de proteínas, el curso de dinámica molecular, no, son muy pocos los cursos. En el caso de Perú, no hay carreras de pregrado, hay biología, hay biotecnología, pero no hay bioinformática. En otros países sí hay, Colombia, en Argentina también. Entonces tenemos muy pocas personas con formación académica en el área de bioinformática. Esto hace que los estudiantes tengan que emigrar para hacer posgrados, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, puedes estudiar en Colombia, hay bioinformática, hay maestría en bioinformática, en Brasil, en Argentina, en Chile, pero en Perú solamente hay un posgrado que está más que nada involucrado en lo que es entras a un posgrado de ingeniería y se divide en dos, lo que es desarrollar plataformas y lo que es desarrollar plataformas enfocadas a salud y lo que es ya la parte de bioinformática. Sin embargo, me acuerdo que cuando yo tuve el interés de estudiar, pregunté porque quería estudiar bioinformática y me decían que no había gente interesada, que solo se abría la otra especialidad. ¿Mm? Y esto entonces obliga a que los estudiantes tengan que llevar cursos extracurriculares, en el caso de Perú, cursos como en el IGBM y otros sitios también que hay.
Entonces ahora yo les voy a hablar un poco sobre el trabajo del IGBM para promover la bioinformática. Y voy a mencionar algunos recursos que les van a servir para ya luego entrar a lo que es la investigación que yo desarrollé o que estoy desarrollando. Bueno, en el IGBM tenemos cursos asincrónicos, tenemos 9 cursos virtuales de bioinformática, que se dictan de manera asincrónica, es decir, que tienen fechas establecidas y que consisten en videos que ya están colgados, que ustedes pueden acceder en su tiempo, ¿no? Tienen una semana o 2 semanas, dependiendo del curso, y van a acceder en el tiempo que ustedes tengan tiempo, no es que haya un horario establecido, como sí lo hay en un curso sincrónico o en vivo. Por ejemplo, acá yo les muestro 4 de los cursos que son lógica de la programación, modelado de proteínas, bioinformática, introducción al análisis de imágenes, tenemos también lo que es diseño de primers. Esos 5 los dicto yo, por ejemplo. Pero hay otros, hay lo que es NGS, hay ensamblaje de genomas, filogenética, y hay también metabolómica y proteómica, que va a ser un curso para julio. Y de los cursos que dicto yo, también nosotros los ofrecemos on demand, es decir, que ustedes pueden acceder cuando quieran a esos cursos. Para los 5 que yo dicto, para los otros no, ellos tienen fechas establecidas. También ahora hemos incorporado ya desde hace unos 3 meses, me parece, lo que son los talleres sincrónicos. En este caso son talleres que se dictan de forma mensual, estamos dictando 2 talleres de forma mensual sincrónica. Ahora, como vamos a ver, hay ventajas para cuando es sincrónico y cuando es asincrónico, ¿no? En el caso de bioinformática, lo que se recomienda realmente es que haya una mezcla, porque ¿qué pasa en los cursos o talleres sincrónicos usualmente? Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí cuando yo quería aprender? A mí me interesaba aprender solamente de todo lo que se veía en el curso, la última parte, la última clase. La última clase correspondía a qué papers puedo hacer. Eso es lo que me interesaba. Todo yo ya lo conocía. Me metí en un curso sincrónico, el profesor excelente, muy bueno. El problema fue que no da abasto. Entonces, una clase que debería durar, supongamos, 1 hora, no se completaba el programa. Luego, si hacía ejercicios, el ejercicio 1 lo hacíamos con el profesor, a todos nos salía, y el ejercicio 1 era igual que el ejercicio 2, el ejercicio 3 igual que el ejercicio 4. ¿Y cuál fue el problema con este curso al que asistí? Que el profesor te decía, el ejercicio 2 es igual al ejercicio 1, ustedes lo hacen después, porque han entendido, ¿verdad? Sí, profesor, hemos entendido. ¿Ya? De pronto estaba explicando el ejercicio 3 y un alumno, profesor, no me sale el ejercicio número 2, que es para la casa. Entonces el profesor se detenía a volver a explicar. Y cuando ya llegó el momento para el cual yo me había metido al curso, no pude explicar nada más, porque incluso el profesor, que las clases terminaban, supongamos a las 8, se pasó hasta las 8:30. Y aún así, de que dio media hora más de su tiempo, no pudo llegar al único tema por el cual yo me había inscrito al curso. Eso es uno de los problemas de los cursos sincrónicos. Entonces es por eso que se recomienda una mezcla. Y como vamos a ver, el desarrollo de guías. ¿Por qué? Porque en muchos de los cursos sincrónicos lo que se hace es, lo desarrollo ahora, me sale ahora, pasan 3 meses y me recontraolvidé de todo lo que aprendí. Por eso es importante tener una guía. ¿Ok? Acá en el caso del IGBM nosotros damos guías. Los que han asistido a los cursos o a los talleres sabrán que damos guías totalmente detalladas con print de pantalla y aparte damos los videos si son asincrónicos, los videos de que estamos utilizando la guía para que se den cuenta que solo viendo la guía se puede resolver el problema de acá a 3 meses, 1 año, a cuando ustedes quieran. Entonces, eso es importante. Bueno, y para este mes vamos a tener el de árboles filogenéticos y también vamos a tener de lo que son los promotores. Este es un recurso gratuito, que son los podcasts de bioinformática. Hay un montón de podcasts, bueno, tampoco cuento, pero hay varios podcasts de bioinformática que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo,
para que conozcas el programa de pasantías que hay. Si quieres aprender bioinformática, uno lo va a aprender haciendo. No vas a aprender viendo, tienes que hacerlo. Si estás en un curso, ya sea sincrónico o asincrónico, no vas a aprender viendo, tienes que hacerlo. Acuérdate de eso. Yo estas diapositivas luego las voy a compartir por los grupos de WhatsApp, así que acá les dejo el link para que puedan acceder a estas herramientas, ¿no? Conocer, por ejemplo, las sociedades que hay. Ahí está la Sociedad Peruana de Bioinformática. Busquen ustedes, hay sociedades en mi país. Bueno, únanse. Inclusive estas sociedades a veces organizan journal clubs, que son muy importantes, como vamos a ver más adelante. También tenemos un playlist, una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Esto también es gratuito. Por ejemplo, acá ven 16 videos. Se trata de que sean videos de divulgación, sin embargo, a veces son una mezcla, ¿no? Por ejemplo, el que muestro acá, que es de Alex Sánchez. Alex Sánchez también ha sido el que dirigía los episodios de podcast de bioinformática. Si Alex me estás escuchando, felicitaciones porque ha ganado una beca para estudiar en Brasil, bioinformática. Y él justamente le dan la beca, cuando ya le anuncian la beca, le dicen, ¿no?, que les llamó bastante la atención este video de acá, que es el que les estoy mostrando, donde él hace una analogía entre lo que es el ensamblaje de genomas y la preparación de humitas, un plato que es uno de los favoritos de Alex. Imagínense, haciendo divulgación. Así que ahí tienen otra forma de buscar hacer un posgrado. Tenemos un grupo de Facebook, también les dejo ahí el link. Ahí compartimos todo lo que es de bioinformática. Inclusive hay personas que preguntan, ¿no? Ay, no sé qué herramienta usar, o alguien sabe cómo usarlo, tiene una herramienta, una guía para usar tal programa bioinformático o tal script. Y como tenemos una comunidad grande, ahí se va ayudando a esas personas. Y también investigación en bioinformática. Nosotros, por ejemplo, en mi caso es Eureka, es una plataforma web que yo desarrollé, una plataforma web para el estudio de mecanismos indirectos de reparación del ADN, que tiene 3 herramientas bioinformáticas para complementar también lo que es modelado de proteínas, estudios de redes y corregulaciones. En este caso de proteínas también del sistema MMR, que es Mismatch Repair. Y hoy vamos a ver lo que corresponde a mi sexta tesis, que se desarrolla en el ámbito de la docencia, ¿no? Enseñanza, aprendizaje. Entonces, ahora sí entramos a lo que es realmente la parte de mi investigación, ¿no? Parte de mi sexta tesis. En este caso, las preguntas que yo me hago fueron: ¿cómo perciben los estudiantes capacitados en el IGBM la metodología usada para la enseñanza en la bioinformática? ¿Cómo mejorar esa metodología de la enseñanza? Acuérdense que si tú conoces cómo se está enseñando y cómo la gente realmente está aprendiendo, eso te va a servir a ti también. Y si hay estudios que mezclen bioinformática y educación, porque como ya les comenté al inicio, la bioinformática es una ciencia multidisciplinaria y muchas veces lo que la gente hace es da a conocer su experiencia. A mí me fue de esta forma y lo publica, pero realmente para hablar de enseñanza en la bioinformática tiene que estar metido en lo que es educación, y la educación es otra ciencia, pertenece a las ciencias sociales. Entonces es una persona que esté capacitada y que enseñe bioinformática, pero que también aprenda lo que son las metodologías, las teorías que hay en educación. Y para eso, para poder responder estas preguntas que, como les mencioné, son parte de mi tesis, yo utilicé el software Atlas-T. Atlas-T es un software muy utilizado en lo que es ciencias sociales, o sea, por ejemplo, antropología, ¿no? Estudian con Atlas-T. Cuando vas a entrevistar a alguien, o algunas personas, o un focus group, ¿ya? Ahí utilizas Atlas-T. Ya en este caso, Atlas-T se utiliza para el análisis de datos cualitativos, y Atlas-T permite asignar códigos. Por decir, yo ya tengo un comentario de algo, o no sé, una entrevista transcrita, y veo que en el primer párrafo esta persona está hablando sobre, no sé,
sobre enseñanza. Entonces, le coloco el código enseñanza y describo. Siempre hay que describir cada cosa. Describo cada código. En el segundo párrafo está hablando sobre lo que es, no sé, microbiología. Estoy inventando, ¿ya? Entonces pones microbiología. Acá hacen referencia a la ciencia que estudia los microbios, pero se está especificando, no sé, en virus, supongamos, pues, ¿no? Así, uno va asignando códigos, va asignando memos, va asignando citas, y va realizando redes. Y vas haciendo, por ejemplo, en el caso de los códigos, cada código lo vas definiendo. Si dije enseñanza, y luego en el párrafo número 40 también habla sobre enseñanza, tengo que volver a leer. Ah, acá decía que enseñanza, yo me refería a tal cosa. Pero aquí no estoy hablando, en el párrafo 40 no está hablando de enseñanza, sino está hablando de didáctica, porque usa metodologías didácticas como el RAP, por ejemplo, para la divulgación científica. Entonces, así uno le va asignando eso, le va asignando un código a cada párrafo, puede ser a cada línea. ¿Te imaginas el trabajote que es? Pero lo bueno es que tú puedes luego relacionarlos. Dices, esto, por ejemplo, me parece al memo 1. ¿Qué decía el memo 1? Lo vuelvo a leer. Ah, no, es a uno de los memos, pero no es al memo 1 el que está relacionado. Leo el memo 2. Ah, es al memo 2. Este párrafo está relacionado al memo 2. Lo colocas en el software y así vas construyendo, y poco a poco te vas a dar cuenta que incluso se forman redes que luego tú puedes interpretar, como vamos a ver más adelante. Lo bueno es que la versión 23 de ATLST tiene una codificación automática, o sea que en lugar de que yo lea un párrafo, le asigne un código, luego coloque a qué se refiere ese código, eso lo hace el mismo software, utilizando inteligencia artificial. En este caso, utiliza a OpenAI, que ya lo deben haber escuchado, ¿no? Es este símbolo sin los lentecitos, que le pongo así porque es cool. OpenAI son de los creadores de ChatGPT, por ejemplo. No me acuerdo qué otro más, DALL-E también, para desarrollar imágenes con inteligencia artificial. Sin embargo, la unión de ATLAST con OpenAI, es decir, con la parte de inteligencia artificial, aún está en una versión beta, porque ha salido recién en marzo de este año. Y por ello lo que se hace es un contraste, es decir, cuando yo tengo que codificarlo manualmente, pero también lo puedo hacer por inteligencia artificial. Cuando lo hago con inteligencia artificial, yo me voy a dar cuenta que como está en versión beta, me va a lanzar un montón de códigos. Voy viendo cada uno de los códigos y digo, este código, oye, me estás diciendo educación, me estás diciendo enseñanza, me estás diciendo palabras sinónimas, no me estás redundando, yo lo puedo agrupar en uno solo. Pero también la inteligencia artificial te puede ayudar a detectar cosas que quizás tú no lo detectaste en la primera leída, por lo cual es importante, y es por eso que se contrasta, o sea, si comparas lo que obtuviste con inteligencia artificial y lo que estás haciendo de forma manual. Y así es como funciona ATLAST. En este caso, el método o los instrumentos de recolección de información fueron 21 comentarios de los cursos de bioinformática del IGBM para poder mejorar la metodología del IGBM, para poder mejorar la metodología que se pretende desarrollar. Son comentarios que se dejaron en los cursos que yo dicté, donde yo, como les comenté, hago estas analogías, ¿no? Ya no analogías matemáticas, ya no analogías de ingeniería, sino analogías cotidianas, con analogías de biología, para que se pueda entender. Y son comentarios que han sido opcionales. Las personas quisieron dejar los comentarios y esos son los comentarios que se han utilizado en el análisis. Y también artículos científicos, ¿no? En este caso, buscar los artículos científicos que mezclen lo que es educación y lo que es bioinformática. No solamente que hablen de la experiencia de enseñar bioinformática, sino que sí esté, por ejemplo, publicado en revistas de educación, donde tenga un enfoque realmente basándose en las teorías de educación. Y eso es lo que se analizó en ATLAST. ¿Y qué es lo que hallé? Bueno, primero las estadísticas. Yo analicé 23 documentos. Estos, como les mencioné, solamente una parte, la parte cualitativa, que es chiquitita,
en mi tesis, lo otro, lo que es mayor, son más que nada cuantitativo, que se analiza, por ejemplo, con análisis factorial, con regresión logística multinomial, ¿no? Y esta parte que es la que se analiza con Atlas TIC, que es la parte cualitativa. Bueno, yo tengo, por ejemplo, 23 documentos, 2 grupos de documentos, los que pertenecen a los comentarios relacionados a eso, y los que pertenecen a los artículos científicos. 61 códigos, 5 grupos de códigos, como les mencioné, tú puedes juntar, mira, este grupo solamente está hablando del tipo de didáctica, por ejemplo. Y este otro grupo está hablando, no sé, de qué les motiva a los estudiantes a seguir estudiando bioinformática. 4 memos, 2 grupos de memos, 204 citas y 6 redes. Esto es lo mismo, solamente que en print de pantalla, porque esto ya es la parte del software. Y luego el software te permite hacer, por ejemplo, lo que es una nube de palabras, ¿no? Te dan las palabras más grandes. Eso también se puede hacer en R, pero bueno, en este caso se hace con este software, ¿no? Una nube de palabras, las palabras más repetidas se colocan en un tamaño más grande, ¿no? Por ejemplo, acá curso, gracias, excelente, y muchas otras palabras más. Y esto vendría a ser la nube de palabras del estado del arte, es decir, de los artículos científicos revisados. Obviamente salen muchísimas más palabras, tienes un umbral donde tú pones para que se pueda ver, si no se ve una nube, pero que ya no puedes ni leer las letras. Por ejemplo, en este caso, lo que más se repite es el learning, training, teaching y computational. Educación también, online. Y bueno, esto sería lo que es el análisis de frecuencias. En este caso, como yo este proyecto lo presenté para la Universidad de La Sabana, en Colombia, a mí me gusta utilizar R, pero el profesor tiene que revisar todo, así que tuve que hacerle en Excel para que pueda ver lo que hice. Pero bueno, aquí, por ejemplo, lo que tienen es esto, lo que les puedo mostrar es las palabras más frecuentes en el proyecto. La mayoría son en inglés, porque son más papers, y en los comentarios. Esto vendría a ser, por ejemplo, el proyecto está explicado más por las palabras learning, training, teaching y computational, y en los comentarios está, o se ve más lo que es la parte de agradecimiento, ¿no? Esto es lo que ya les había mencionado, los códigos tienen que comentarse. Cada código, yo agarro este código de acá, veo esa imagen amarillita con 2 líneas, es porque está comentado. Todo tiene que estar comentado, inclusive los grupos tienen que estar comentados, porque eso va a ayudar al análisis. Tú no lo haces, lo hace ya el software, pero tú haces poco a poco la codificación. Acá están, por ejemplo, los memos comentados. Y este vendría a ser la nube de palabras, pero de los códigos. Por ejemplo, dentro de los códigos, lo que más se repite es agradecimiento, curso, constructivismo, y acá ya empezamos a ver cosas de enseñanza, cosas de educación. Yo prefiero verlos así más que en una nube de palabras, pero bueno. Aquí, por ejemplo, vemos agradecimiento, curso, constructivismo, didáctica, despierte el interés material, contexto social, grado de instrucción, lógica de la programación, aplicación del constructivismo social y carencia de formación en tecnología informática. Acá en porcentajes, acá se podría decir que los códigos o el proyecto está mayormente explicado por agradecimiento, por la relación a un curso online, por el constructivismo y por la didáctica que se utiliza. Les mencioné la palabra constructivismo, y bueno, esto viene de la parte de educación, ¿no? En este caso, es un paradigma de la educación, el constructivismo, que viene, por ejemplo, de varios pensadores. Yo acá les pongo 3. Está Piaget, que habla de lo que es el desarrollo cognitivo. Está Vygotsky, que habla sobre el desarrollo sociocultural. Y Ausubel, que habla de lo que es el aprendizaje significativo. Tú vas a aprender lo que realmente te parezca a ti importante. El mismo software te permite hacer
en un diagrama de Sankey, que son de las coocurrencias. Ustedes, a ver, para que se pueda más o menos entender, sería como con qué ese código está más relacionado. Algo así como como lo que es el coeficiente de Pearson, ¿se acuerdan? Más o menos así podría entenderse. En este caso, este diagrama de Sankey lo que me está mostrando es que el curso está más relacionado, porque sabemos que el grosor de esta bandita es más grande, por tanto está más relacionado a lo que es agradecimiento, y el curso también está más relacionado a lo que es didáctica. El uso que se le pueda dar a las herramientas bioinformáticas, la organización, es decir, el programa del curso, y ya que me sirve como una actualización en bioinformática. Este es un diagrama de Sankey, pero en este caso lo que a mí me interesa ver es curso y lo que es el constructivismo, ¿no? Llama la atención. ¿Por qué constructivista? Entonces, el curso, una vez más, agradecimiento, curso, didáctica. Pero miren, constructivismo está más relacionado a lo que es la aplicación del constructivismo social. ¿Qué se refiere a eso, Michelle? ¿Qué me estás hablando? Quiere decir que si el constructivismo es poder aprender construyendo como que bloque por bloque tus conocimientos, el que se desarrolla en un contexto social involucra que, por ejemplo, se trabajan en grupos. Es decir, que para aprender bioinformática es importante los trabajos grupales. Entonces, eso, por ejemplo, me hace pensar en lo que es un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas también, que justamente, como les voy a comentar, es lo que se ve en la revisión de los artículos científicos, del estado del arte. Lo que se ve es que, por ejemplo, estas personas dicen, oye, es necesario una metodología constructivista, pero aplicada a un constructivismo social. Es necesario utilizar plataformas para el constructivismo, como por ejemplo BioStars, la plataforma Galaxy, GitHub. Esas son plataformas para el constructivismo porque tú puedes preguntar por ahí, tú puedes ver el código que otras personas están compartiendo para poder, bueno, que se haga en un contexto social, es decir, se aprende más haciendo esto en grupos, teniendo un problema, me dejan un proyecto, y también que esté relacionado a resolver problemas reales. ¿Por qué? Porque es importante que el alumno o que los estudiantes vean que la bioinformática puede ser difícil, pero es importante porque Lima está, no sé, tiene, o es la ciudad donde ustedes viven, tiene problemas de contaminación de ríos. Bueno, ¿cómo puedes solucionar eso con bioinformática? A eso se refiere. ¿Qué problemas tienen sus ciudades? ¿Ya? ¿Cómo pueden solucionar ustedes ese problema que tiene su ciudad con bioinformática? Y qué mejor que hacerlo en grupo, porque en grupo te brinda la posibilidad de poder interaccionar con otras personas que van a tener ideas quizás muy diferentes a las tuyas, pero se van a complementar. Y va a haber también ese tipo de discusión. Inclusive se puede plantear un solo problema. Quiero que me encuentren, no sé, una solución para la COVID-19, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que se pone. Ya, la gente estaba totalmente entusiasmada porque decían, mira, yo puedo hacer algo siendo estudiante de pregrado, puedo hacer algo, puedo contribuir en derrotar este COVID, que en aquellas épocas donde se publica ese paper, ¿no? Todos estábamos encerrados. ¿Y qué más? Todos pueden hacer, todos los caminos llevan a Roma, o sea, todo el mundo puede hacer ese tipo de aprendizaje, o mejor dicho, todo el mundo puede tener diferentes caminos para desarrollar ese problema que el profesor ha planteado. Y eso es bueno porque, como les mencioné, ya yo estoy recién aprendiendo, no sé nada de código, o sé muy poco de código. Bueno, para eso están las plataformas para el constructivismo, donde te pueden ayudar. Código, Stack Overflow, por ejemplo. Entonces, el constructivismo social, para que quede claro, es un modelo basado en el constructivismo que dicta que el conocimiento, además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, cada uno tiene sus propias
cosas que le pasaron, ¿no? Por ejemplo, puede ser una familia que ha tenido problemas económicos. Tú siempre vas a relacionar todo con respecto a lo que a ti te pasó, a tu contexto personal, ¿no? Yo les comentaba en una de las clases, me parece, que yo estaba viendo el tema de proteínas, por ejemplo, y estaba trabajando de forma experimental con proteínas, y hacía un calor terrible. Entonces pasó que una señora, mi vecina, gritó: eres una madre desnaturalizada. Y yo, como estaba trabajando con proteínas, por ninguna parte de mi cabeza, aunque suene gracioso, se me pasó que era una mala madre, y lo que le había dicho. Dije, pobre señora, con tanto calor debe estar, sus proteínas deben estar desnaturalizando, porque uno va pensando en su contexto, en tu propio contexto. Pero los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, es decir, de su realidad, como en el caso de lo que les acabo de comentar, y su comparación con esquemas de los individuos que los rodean. Es decir, tú vas a tener tus propias experiencias y voy a construir mi propio conocimiento, pero también es importante, y también se construye conocimientos cuando se trabaja en grupo. Eso es lo que quiere decir. Y acá, por ejemplo, les muestro a Gallardo Alba, que ellos proponen una metodología constructivista. En el caso de Geiger, él es de la Universidad de Lancaster, y él menciona la importancia de definir un portafolio de cualidades. La mayoría dice que los cursos de bioinformática deben ser cortos, porque al ser difíciles es como que te quita la motivación de decir, todavía me faltan un montón de semanas para terminarlo. Mejor que sea corto, pero definir un portafolio de qué es lo que tú quieres, cuáles son esas cualidades, esas capacidades que buscas, o esas competencias que buscas que tu alumno, que el estudiante desarrolle. Y por tanto, dividir cuáles son las actividades provechosas y cuáles son las actividades que no van a ser provechosas por ese periodo de tiempo. Acá yo les muestro otro diagrama de Sankey de lo que encontré. Y acá podemos ver lo que es motivación y docente facilitador. Eso también es muy importante. Por ejemplo, si ustedes ven en la literatura dice eso, pero acá se está mostrando por estadística. Miren, que es importante que el docente sea facilitador. ¿Qué significa eso? Un docente mediador, un docente que no se simplemente ahí y que diga, tú me tienes que obedecer y yo te he dicho que lo hagas por esta forma, porque solamente se puede hacer por esta forma. Eso no es así. Hay diferentes, yo ya les había mencionado todo, hay los diferentes caminos que llevan a Roma, ¿verdad? Diferentes formas de desarrollar un mismo problema. Y está bien que el estudiante se salga de ese contexto, porque ahí está aprendiendo y está aprendiendo a desarrollar también su pensamiento autónomo. Muy importante para la bioinformática. Entonces, un docente mediador, un docente facilitador, motiva a los estudiantes a terminar el curso, porque como ya les había mencionado, lo que se observa es que el curso o los cursos de bioinformática para las personas que vienen de una formación base de biología, parece tan difícil que a veces ya no quieres terminarlo, o sea, como que, ay, ya, lo termino porque, en fin, pagué por el curso, ¿no? Algunos no, ni por eso lo termino. Entonces, ¿qué es importante? Un docente facilitador que se desarrolle en contexto social, que sean cursos cortos, que esté organizado, que tenga un sílabus estructurado, que se base en problemas reales, yo lo que ya les había comentado, ¿no? Ponen el ejemplo esto de la COVID-19. ¿Qué problema hay en tu ciudad? Puedes proponerle a tu profesor hacer esto, que sería un ABP, ¿no? Un aprendizaje basado en un proyecto. En mi ciudad hay tal problema. Busca. Yo quiero tratar de resolverlo o dar una alternativa con la bioinformática. Y la motivación, una vez más, relacionada a lo que es el constructivismo, que ya habíamos dicho que se enfoca más a un constructivismo social, y la motivación relacionada a lo que es la didáctica. Ahora, ¿qué despierta el interés en el estudiante? Ya no solamente se motivó y terminó el curso. ¿Qué le despierta el interés para seguir en otro curso, para seguir aprendiendo bioinformática? Que se tenga una metodología constructivista y la didáctica. También es muy importante. Acá, por ejemplo, les muestro lo de Krupten.
Él estudia la currícula de bioinformática y él realiza una guía cuya abreviatura es CURE, ¿no? O CURE, donde dice cómo es que se debería enseñar bioinformática y cuáles vendrían a ser los temas o tópicos que se deberían en los cuales se debería enfatizar. FAM, por ejemplo, en China, usan el docking molecular para modelar las proteínas de SARS-CoV-2 y sus potenciales fármacos. Y él también menciona lo que es el constructivismo social. Dice, miren, si yo le pongo problemas reales, esto motiva a los alumnos a trabajar en equipo para resolver ese problema real. Miren en qué época fue publicado, 2021, ya se imaginan, plena pandemia, ¿verdad? Era un problema real que afectaba al mundo. Y acá yo les muestro las tablas, o las tablas con los coeficientes de coocurrencia, es decir, ¿qué está relacionado? ¿No? Por ejemplo, motivación está más relacionado a lo que es un docente facilitador, un docente mediador. No solamente que te dé el curso, no solamente que te diga, ya así es, y me lo vas a resolver por como yo te he dicho, no. Sino que esté ahí, que por ejemplo, que responda a los foros, que participe, y es por eso que se recomienda una mezcla, ¿no? Entre un curso asincrónico, donde tú puedes retroceder el video, volver a ver qué es lo que está hablando el profesor. Ah, ya habló sobre tal cosa, no le había prestado atención porque ¿sabes qué pasó? Que vino mi mamá, me interrumpió o pasó algo, me interrumpió y perdí esa hilación. Bueno, en un curso sincrónico tú puedes retroceder ese video. Ah, lo retrocedí, Michelle, pero no lo entendí. Bueno, para eso está un foro, por ejemplo, donde puedes preguntar o mezclarlo con la parte sincrónica, ¿no? La parte sincrónica generalmente se debería enfocar en resolver las dudas, quizás reforzar resolviendo algún tipo de problemas en específico, y tratar de resolver las dudas de los estudiantes. Una mezcla entonces sería como que lo más recomendable. Los comentarios del curso, de los cursos del GBM están más relacionados a los agradecimientos, y el constructivismo está más relacionado a lo que es la aplicación de un constructivismo social. Es decir, yo aprendo sola, construyendo mis conocimientos, pero aprendo también, y mucho mejor, y complemento mi aprendizaje aprendiendo en grupo. Y Michelle, ¿y ahora cómo hago yo para aprender en grupo? En grupo, si ni siquiera hay cursos de bioinformática en Perú. Bueno, están los journal clubs. Esto te está diciendo que, por estadística, te está diciendo que los journal clubs sirven. Y estas son algunas redes que te permite hacer el programa para que tú puedas interpretarlas, ¿no? Como por ejemplo acá curso está más relacionado a lo que es agradecimiento, es valorado por cómo está organizado, ¿no? Este sílabus estructurado que yo les mencionaba. El curso también se recomienda que sea teórico práctico, no solamente teórico, sino que también pueda haber, que haya talleres. Estos talleres, una vez más, con guías detalladas, como ya habíamos visto, y vamos a ver en la siguiente diapositiva. El curso despierta el interés, en este caso, despierta el interés para seguir estudiando más bioinformática gracias a la didáctica, y eso por un docente facilitador. Esto también pertenece a lo que son las percepciones del estudiante. O sea, como profesor debes buscar todo esto que está aquí. La educación en bioinformática entonces está relacionada a lo que es un contexto social. Ya habíamos dicho, contexto social es que, oye, que resuelvan un problema, pero que sea un problema no ajeno, sino el problema de su localidad, contaminación de ríos. Bueno, ¿cómo la bioinformática puede ayudar a resolver ese problema de contaminación de ríos? COVID-19, ¿cómo la bioinformática puede ayudar a resolver ese problema de COVID-19? Dengue, que ahora en Perú estamos con el dengue. ¿Cómo la bioinformática puede ayudar a resolver el problema del dengue? Luego, con lo que es el pensamiento autónomo, lo que se pretende es que el alumno desarrolle su pensamiento autónomo, no de que sea un robot, no de que simplemente haga lo que tú le dices, sino que también pueda buscar otras alternativas. Por ejemplo, puedes buscar otro software. Yo encontré este software, ¿sirve para lo mismo, profesor? Sí, sí sirve para lo mismo. Tienes o sea, mostrar los diferentes caminos.
para que se genere ese pensamiento autónomo y pueda encontrar esa solución a ese problema utilizando bioinformática que tú le estás proponiendo como docente. La apreciación de docente, acá hay algo que me llamó la atención, es que tanto en la revisión de la literatura como en los comentarios de los cursos, se hace bastante alusión al grado de instrucción. Generalmente doctores o personas ya no solamente que hayan terminado el grado de, o sea, sean biólogos o biotecnólogos, o programadores, o ingenieros, sino que tengan una capacitación adicional, puede ser un posgrado, puede ser un doctorado, es valorado por los estudiantes. Luego también que se utilice el constructivismo, pero un constructivismo asociado a la parte social, que es lo que ya hemos conversado. Y también la carencia de formación IT, la carencia de formación en tecnología informática. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se valora es que el docente sepa que los alumnos que tienen formación base en ciencias biológicas no se nos ha enseñado nada de tecnología informática. No sabemos programar los que tenemos de formación base en ciencias biológicas. Enséñame a programar, pero acuérdate, yo no soy el ingeniero de sistemas que ve cursos relacionados desde primer ciclo. Yo tengo otra formación, por tanto, acuérdate de mi carencia de formación IT y hazme analogías, dame ejemplos, pero relacionados a ciencias biológicas para que yo lo pueda entender, porque eso sí lo he visto. Estas serían algunas recomendaciones de la enseñanza, que es muy importante. Acá te dicen del material. Por ejemplo, esto es algo que me gustó bastante porque en el IGBM nosotros damos guías súper detalladas. Inclusive en los talleres todo está completamente detallado. Y lo que recomiendan es eso, que se haga un material. Te dicen, hay material disponible en internet, hay bastante material. Pero ese material tienes que adaptarlo a tu contexto. ¿Por qué? Porque puede ser de que si tú le das el material en inglés, el alumno no entienda bien la traducción por esta mezcla de términos que les decía, como por ejemplo vector en programación tiene un significado diferente a lo que es vector en biología o vector en biología molecular. Entonces, desarrollar guías, a eso se refiere. Una comunicación constante que está también relacionada a lo que es docente facilitador, es decir, bueno, mezcla, no hagas solamente un curso asincrónico y no hagas solamente un curso sincrónico, haz una mezcla y comunícate constantemente, resuelve esas dudas que tengan tus estudiantes. Luego, identificar a tu audiencia, quiere decir, a ver, son biólogos, haz ejemplos de biología, eso te va a entender, pero si vas con ejemplos de ingeniería, donde tienes que entender qué significa el tecnicismo que acabas de mencionar para poder entender el ejemplo que supuestamente facilita el aprendizaje, va a ser más difícil. La diversidad de programas, no solamente es, ya, yo te enseño a diseñar primers, ya usamos Primer 3, está bien, apréndelo bien, porque todo el mundo sabe utilizar Primer 3, pero te muestro que hay más herramientas que te sirven para lo mismo, utilizar diversos programas. También mencionan que un constructivismo, ¿se acuerdan que yo les hablé que el constructivismo también, una variante es el constructivismo social? Uno aprende, yo construyo mi propio conocimiento en base a lo que yo he vivido, yo sola, pero también construyo mi propio conocimiento con los demás, constructivismo social. En este caso lo que se pide es que se hagan más test cortos. Ahora te dicen, no vas a ponerle un montón de preguntas al estudiante porque si no, a ver, ya es difícil de por sí la bioinformática. Le pones más test cortos, se va a... pobrecito, pues, ¿no? Igual también yo no quisiera, pero bueno, lo que te dicen es que estos test deben ser para reforzar. Por ejemplo, cada unidad o cada clase debe tener test cortos de 5 preguntas, pero siempre con una retroalimentación. A eso se le llama evaluación formativa. ¿Qué quiere decir? Te dicen, ¿qué programa sirve o qué utilizarías para diseñar primers? Alternativa A, B, C y D. Me equivoqué, puse la B. Te explica por qué no es la B y por qué sí es la C. Así debería ser el test y sin puntaje, solamente para
motivar al alumno a que siga aprendiendo. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, imagínate con un test corto de 5 preguntas por cada clase. Ah, fallé en la parte de, no sé, modelado de proteínas con tal método, por homología, porque no comprendo cómo es que se da. Bueno, entonces el alumno se da cuenta y repasa eso que le falta. Y al profesor también le sirve porque se van dando cuenta en las estadísticas. Uy, parece que no han aprendido mucho, o confunden el concepto del tema X. Entonces, en la clase sincrónica, ¿para qué eran las clases sincrónicas? Ver algunos ejemplos y resolver dudas. Te das cuenta que no saben sobre el tema X, entonces comienzas a explicarles el tema X para reforzarles. Luego, algo que me llamó la atención es que, como yo les mencionaba, en los cursos del IGBM nosotros damos más ejemplos y analogías, pero lo que se recomienda también es que aparte se haga gráficos y tablas, más que explicar toda una fórmula matemática y cómo es que se llegó a eso, ponerlas en gráficos, tablas y también en analogías. Ir siempre de lo básico al avanzado. Por ejemplo, en uno de las charlas, la charla pasada, de la semana pasada, una colega habló sobre cómo utilizaba lo que es el análisis de imágenes, como aplicación de la bioinformática. Y uno de los compañeros dijo, no, pero eso no es bioinformática. Y eso sí es bioinformática. Justamente haciendo la revisión, utilizando este software ATLAS-T, utilizando lo que es inteligencia artificial también para contrastar. Lo que se recomienda es que se empiece, nosotros generalmente vemos bioinformática, secuenciación, genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, pero hay más allá. Por ejemplo, te dicen, si tú quieres desarrollar un pensamiento computacional, lo que se recomienda es que empieces con un curso de análisis de imágenes, que es una aplicación de la bioinformática. Y miren, los expertos están recomendando eso. ¿Por qué? Para que sepas por qué es útil. ¿Y por qué es importante saber para qué es útil? Para que te motives. Porque un curso difícil, sin motivación, imagínate, nadie lo va a querer. Que los cursos sean cortos, como ya había comentado. Y esto también es muy importante, que los cursos tengan glosarios. Profesor, ¿no les da un glosario? Pues ustedes hagan. Todo esto que les estoy mostrando es cómo es que se aprende bioinformática, qué es lo que está diciendo el software, qué es lo que está diciendo el análisis, qué es lo que está diciendo la inteligencia artificial. Entonces ustedes aprendan de esa forma. ¿No me dan glosario? Bueno, hagan ustedes un glosario. ¿Y por qué es importante este glosario? En el caso de los maestros, ¿por qué deberíamos hacer un glosario para los alumnos de ciencias biológicas? Porque este glosario está asociado a lo que es la confusión de términos, eso que les había mencionado de los vectores, ¿no? Vector en bioinformática, en programación es una cosa, el vector que en salud pública, el vector en biología molecular es otra cosa. Entonces se puede confundir, el alumno, como no tiene esa formación en IT, puede confundir esos términos. Por eso es importante el glosario. Sobre todo si es un curso virtual asincrónico. Entonces, que haya glosarios. Y cuando los alumnos realicen preguntas, te vas a dar cuenta y vas a poder, como docente, identificar los conceptos erróneos. Por eso es importante también el ida y vuelta, ¿no? Esas preguntas en los foros, esas preguntas en las reuniones sincrónicas. Entonces, acá voy a terminar dando consejos de cómo podría enseñar y algunas herramientas que ustedes van a poder necesitar para aprender bioinformática. Bueno, ¿cómo podría enseñar entonces? Una comunicación constante, es decir, un docente facilitador, no una comunicación unidireccional. Permite, como profesor, permite que te realicen consultas. No digas, ay, eso yo ya lo dije. Sí, quizás lo dijiste, pero aclara en qué parte. Por ejemplo, sea específico, ¿no? Sí, chicos, recuerden, esto lo hemos visto en la clase número 2, diapositiva número 20. ¿Por qué? Porque puede ser de que alguien por ahí también tenga la misma duda, pero no quiera preguntar porque le da vergüenza. Entonces, contextualiza. Pon ejemplos relacionados a biología, porque tus estudiantes, tu público, son biólogos.
usa analogías, usa gráficos y tablas, que es lo que mencionaba en una de las redes, usa el constructivismo social por medio, por ejemplo, de trabajos grupales e interacción con plataformas constructivistas. Te dejo un problema, pero mira, yo he visto que este problema o esta pregunta la han resuelto en BioStars. Vas y buscas BioStars. ¿Qué es BioStars? Mira, sí, lo resolvieron por tal forma. O bueno, mira, hice este código, no me funciona, no entiendo el por qué no me funciona, si yo veo que todo está bien. ¿Qué es lo que puede estar fallando? Bueno, antes de preguntarle al profesor, lo resuelvo con mis compañeros. Tampoco les ha salido. Bueno, utilicemos plataformas constructivistas como en el caso de Stack Overflow, una plataforma en la cual tú vas a poder, pones tu código y hay gente con mayor experiencia te dice, mira, te puede haber fallado por tal cosa. Porque no se pretende tampoco que el alumno sea experto en todo, ¿verdad? Sino que sepa cómo encaminar su investigación. Después puede trabajar en equipos. Para eso también es importante, que desde que es estudiante desarrolle eso de trabajar en equipos. Una mezcla de cursos asincrónicos con cursos sincrónicos. Cursos completamente sincrónicos, como ya les había mencionado, pueden extenderse demasiado en un solo tópico y no abarcar todos los demás como se debería por cuestiones de tiempo. Mientras que en un curso asincrónico, tú ya dejas todo grabado. Entonces ya sabes el tiempo que tienes y el alumno puede escucharlo una y otra vez. Pero el hacerlo solo asincrónico, lo que causa es que el alumno puede hacer de que se aburra, no se encuentre motivado. Entonces, mézclalo. Un curso sincrónico con un curso asincrónico con una parte sincrónica. Y las guías detalladas, que ya les había mencionado, los glosarios, las pruebas cortas que sean repetitivas para que refuercen los conceptos y la resolución de problemas por cada clase o por cada unidad. Ir de lo fácil a lo difícil. Comienza con cursos, por ejemplo, de análisis de imágenes, que puedan entender ellos cuáles son las aplicaciones de la bioinformática. Considerar la falta de formación en IT de los estudiantes de ciencias biológicas. No des por hecho que ellos saben todo. Es más, no lo van a saber, ellos no lo han visto en su formación. Entonces es mejor explicar estos conceptos, de más, vuelve a explicar, clarificar estos conceptos, porque recuerda que también se pueden malinterpretar por su formación, como el ejemplo que les he dado en toda la charla, lo de vector. Y todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Incitan a los estudiantes a que trabajen en equipo para resolver problemas que se encuentren en contextos reales, porque eso los va a motivar más. Y ya los que les interesa más a ustedes, porque la mayoría venía para aprender. ¿Cómo podría aprender entonces bioinformática? Hay diversos recursos. Hay, por ejemplo, pueden ver los recursos del IGBM, no solamente los cursos, los talleres, sino los podcasts, los videos. Está, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Bioinformática. Busquen ustedes si son peruanos. Ay, no soy peruano. Bueno, busca si hay Sociedad Ecuatoriana de Bioinformática, busca si hay Sociedad Argentina de Bioinformática, si hay Sociedad Colombiana de Bioinformática. Los Journal Clubs también son muy importantes. Reúnete en grupo, justamente se busca eso, ¿no? Hacer o construir el conocimiento de forma social. Traten de resolver problemas, pero siempre tengan una persona con experiencia que los guíe, porque, por ejemplo, si son solamente estudiantes y resolvieron algo, ustedes creen que lo hicieron bien, y quizás lo resolvieron mal. ¿Quién puede decirles si lo hicieron bien o mal? Una persona con mayor experiencia. Entonces siempre, igual que cuando hagan un journal club entre estudiantes, discutan sobre ese paper, pero que esté una persona que los pueda supervisar y que les pueda decir si están entendiendo bien o están malinterpretando bien cierta parte de ese paper. Usar plataformas constructivistas, como ya les había dicho, sería GitHub. Lo pueden buscar, esta presentación se las voy a dejar. Lo voy a compartir por los grupos. GitHub, ahí van a encontrar un montón de gente. Es un repositorio donde la gente va subiendo todos sus códigos, sus pipelines, sus algoritmos, todo lo que están haciendo bueno, en general es para informática, ¿no? Pero también está para la parte de bioinformática. Stack Overflow, que está más que nada relacionado con la parte de
ya programación. Uy, tengo que resolver algo en Python. Lo traté de hacer, pero no entiendo por qué no me funciona. Bueno, pregunto por Stack Overflow. Lo que te dice, lo que te está diciendo esta investigación es que es importante poder compartir esas experiencias para que tú, como estudiante, puedas construir tu propio conocimiento. BioStars también es un foro muy importante, aquí está, BioStars, donde se hacen preguntas, pero ya más que nada enfocadas en bioinformática. La plataforma Galaxy, en la plataforma Galaxy vas a poder encontrar diferente material que vas a poder utilizar, diferentes guías, guías de cómo resolver ciertos problemas. Lo puedes encontrar en Galaxy, igual está en inglés, pero bueno. Y únete y pregunta a personas con más experiencia. Aprende de personas altamente capacitadas, personas que se hayan capacitado en el área de bioinformática, ¿no? Por ejemplo, que tengan posgrado en bioinformática o que sean doctores en bioinformática. Y si no te facilita una guía, porque como ya habíamos dicho, una guía es importante. Y por ejemplo, eso para mí era algo intuitivo, pero yo no sabía si es que era importante o no. Y acabamos de ver que el análisis con Atlas T nos muestra de que ese material exclusivamente las guías deben adaptarse al contexto de la persona. Entonces, escribirlas en español para que ellos puedan entender. Ah, pero también cuando ellos lean los papers necesitan conocer ciertos términos. Entonces, ponle su término en español, su descripción en español y cómo es que se escribe en inglés para que lo relacione cuando tenga que leer los papers. Y si no te facilitan una guía en el curso que ustedes hagan, pues ustedes hagan su propia guía. Anoten todo, lo que les salió bien, por qué les salió bien. Puede ser que en la guía se les olvidó de poner algo, colóquenlo ahí. Y lo más importante es anotar lo que no te ha salido. Hice tal cosa, no me salió. Hice lo otro, tampoco me salió. Anótalo, porque uno tiende a repetir sus errores. Entonces vas a estar perdiendo el tiempo así, cometiendo el mismo, verdad que esto ya lo había hecho. Y vuelves a hacer lo mismo, y vuelves a hacer lo mismo, y vas perdiendo tu tiempo. En cambio, si está anotado en una guía, esto no lo debo hacer, y no me salió, bueno, voy a preguntarle al profesor por qué es que no me ha salido haciéndolo de esta forma. Por eso, pregúntale al profesor. Nadie nace sabiendo. No tengas miedo a preguntar. No hay preguntas tontas. Ay, pero yo sé que el profesor habló de eso en algún momento, pero por ciertos motivos no le pude prestar atención o no le entendí bien. Bueno, que te lo repita. Si es necesario que te lo vuelva a explicar, pregunta, no te calles. Y bueno, esas serían las recomendaciones. Muchas gracias, chicos.